Buenas a todos y bienvenidos una vez más a un fantástico Hecho con IA. Hoy tengo muchas ganas de hacer el programa porque viene con nosotros una persona de la que creo que ni una sola vez de las que la he visto hablar no he aprendido un montón. Se trata de Estela Franco, pues alguien que viene del mundo del SEO, pero que luego se ha ido mucho a la parte del SEO técnico y que luego se especializó en la parte de performance, ¿no? Ahora mismo es arquitecta técnica de web performance en Shopify, ¿vale? Que ahí es nada, ¿no? Y que viene a hablarnos pues de lo mismo, ¿no? De cómo en un trabajo como puede ser el de performance, pues que tiene tantos detalles por detrás y tanto que probar, ¿no? En vivo sobre las webs, pues cómo se puede llegar a aplicar y agilizar cosas con la IA. Y nada, sin más, os lo pongo ya mismo y ahora vamos a hablar ahora mismo con Estela. Hecho con IA. Buenas, Estela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Iñaki, muy bien, con muchas ganas ya de venir aquí y poder compartir en este espacio que tenéis montado. Ganas tengo yo, ¿vale? A ver qué nos explica, ¿vale? Estupendo. Y nada, eso lo he dicho, que muchas gracias por venir. Y bueno, siempre empezamos un poquito igual, pero a mí me gusta empezar así. Me gustaría preguntarte, pues eso, pues por tu trayectoria y sobre todo en esa parte en la que conectas con la IA, cómo ha sido esa comunión con la parte de la IA y hasta qué punto la estás utilizando en el día a día para ayudarte en tu trabajo, para que la gente te vaya conociendo un poquito más antes de que nos expliques lo que vienes a explicar. Estupendo, pues a ver, trayectoria, como comentabas, vengo de la parte de SEO, me fui especializando más en la parte de SEO técnico porque al final la parte de código es la que más me gusta, la que más me apasiona, con la que más me divierto y de ahí al final hace ya 6 años, cuando Google anunció las Core Web Vitals, pues fue como, ¡wala! Más cositas técnicas en las que me puedo ir metiendo y que me encanta porque al final también no es solo que sea un ranking signal, ¿no? Sino que además también sabemos que impacta la experiencia de usuario. Me fui metiendo en la parte de performance más a fondo y al final es la pata en la que me he especializado y en la que me gusta más estar y lo disfruto más. Y lo que preguntabas un poco también de cómo llega esa integración con la IA, ¿no? Yo creo que los que nos hemos ido metiendo en la IA lo hemos vivido un poco como wow, ¿no? Efecto wow de esto que es, como que un poco ciencia ficción incluso según cómo, ¿no? De cuando empiezas a utilizarla al principio, empiezas a jugar y tal. O sea, yo empecé a cacharrear un poquito hace ya unos años con Copilot, ¿no? En su momento cuando te autocompletaba funciones y algunas cosas así y ya me parecía alucinante, pues fíjate ahora, ¿no? A dónde hemos llegado. Pero digamos que más integración ya real del día a día, esto lo he vivido ya en Shopify, pues te diría que hace un año y pico ya que empezamos de forma abierta dentro de la compañía a tener acceso todos a poder utilizar pues, muchos modelos, muchas diferentes opciones para poder utilizar en el día a día. Mi perfil al final es técnico, yo trabajo en proyectos directamente con repositorios, optimizando código para que las Core Web Vitals mejoren y la IA pues lo voy a ir explicando ahora en la presentación también, pero al final para mí ha sido un multiplicador. Lo he vivido como algo que es como, wow, no sé si todo el mundo es consciente de lo que puede ayudarnos en el día a día, pero para mí está siendo, bueno, una nueva era y un multiplicador en mi productividad diaria. Sí, yo creo que, bueno, yo lo he oído de varias personas, no sé si se ha salido ya en este programa, pero que creo que es un poco el sentimiento que tenemos todos los que teníamos algún skill técnico así por detrás, que es el tema de, ostras, que me vuelvo a divertir, ¿no? Esto vuelve a ser divertido. Estaba como que estaba un poquito las bases muy quietas mucho tiempo, ¿no? Y de repente dices, ostras, estoy aprendiendo un montón, volviendo a, ¿no? ¿Tienes esa misma sensación, algo así? Totalmente, incluso en según qué situaciones que puede llegar a ser, no quiero decir adictivo, pero que cuesta parar de iterar, porque Sí, vas que vuelves viendo a que estar vas por la noche avanzando. y hacía tiempo que no estabas por la noche jugando, ¿no? Sí, más o menos, porque al final Qué es bien. como vas iterando, vas mejorando y entonces ves por dónde puedes ir siguiendo. Claro, esto en un proceso mucho más acelerado que si lo hicieras sin IA. Con lo cual es como que te engrescas, ¿no? Al menos a mí me pasa de esa manera, que lo veo como que cuesta parar porque coges un momentum que a mí me encanta optimizar las cosas que hago, me encanta encontrar los problemas
que a priori veo las métricas de performance que están mal, pues encontrar el problema raíz e ir iterando para mejorarlo, y el que puedas tener esa ayuda de la IA para hacer ese proceso más rápido, ostras, es que lo estoy disfrutando muchísimo. Genial. Comulgo con ello. Bueno, y venías a hablarnos un poquito de esto, ¿no? De identificación de problemas de rendimiento de web con Gemini CLI, ¿vale? Esta es nueva en el programa, ¿vale? Entonces, vienes a hablarnos un poco de eso, ¿no? Exacto. De la chicha, de lo que vas haciendo en el día a día. Pues nada, yo tengo muchas ganas de verlo. Yo creo que me vas a dar alguna pistilla de cosillas. Te dejo ahora un ratillo sola, que nos expliques un poco lo que tienes aquí preparado, y luego ya vuelvo y charlamos un poco, que seguro que me dejarás con un montón de dudas. ¿Te parece? Estupendo. Allá vamos entonces. Muy bien, pues hasta luego. Hasta ahora. Estupendo, pues como decía Iñaki, vengo a explicar como propuesta, ¿no?, de cómo utilizar la IA, cómo la utilizo yo en mi día a día, para que os pueda servir un poco de idea o de inspiración para replicarlo. No tiene por qué ser en web performance, pero en diferentes áreas técnicas que os interese, pues, poder acelerar vuestro proceso de análisis o incluso de auditoría con la IA. En este caso lo estoy utilizando con Gemini CLI, una herramienta de Google. Y por ir entrando en materia, ahora no me va a funcionar el paso slide. Vale, ok. Entonces, yo me dedico a web performance. Entonces, cuando yo tengo un proyecto, una web, una página concreta que parece ser que pueda tener problemas de web performance, ¿qué es lo que hago yo? Primero de todo, si tenemos, que deberíamos tener idealmente en el mundo ideal, una herramienta de Real User Monitoring, miro qué métricas nos está dando esta herramienta que nos permite de forma muy granular encontrar incluso las páginas concretas o las versiones de navegador concreto o incluso viewports concretos donde cualquiera de las métricas de web performance que yo quiero tener optimizadas, pues está fallando. Este pantallazo es una herramienta que se llama SpeedCurve. Hay muchísimas en el mercado. Generalmente he de decir que son herramientas de pago, pero en función del proyecto en el que estéis y si web performance es una prioridad o es un problema, pero no sabéis de dónde vienen los problemas, son herramientas que realmente merecen muchísimo la pena. No voy a entrar en el tema de qué herramientas hay, de cómo se utilizan y demás, simplemente que lo que yo hago es, si tengo herramientas de Real User Monitoring, me voy aquí a encontrar el problema raíz. Y si no tengo datos de Real User Monitoring, tenemos el Chrome User Experience Report. Estos son datos públicos que Google recoge de usuarios de Chrome en desktop y en Android y los agrega de forma anónima y están disponibles de forma pública a través de diferentes herramientas de Google o a través de herramientas de terceros. Este ejemplo que os pongo aquí es Treo, que lo que hace es coger los datos del Chrome User Experience Report y los pinta maravillosamente. Yo creo que es de las herramientas en este caso, de coger datos del Cracks, a mí es la que más me gusta a la hora de visualizar los datos. Y más recientemente, antiguamente solo te daba los datos a nivel dominio, más recientemente te da los datos también a nivel URL si existen datos en el Chrome User Experience Report para esa URL. Con lo cual, pues si no tengo datos de Real User Monitoring, me puedo venir al Chrome User Experience Report para ver qué tal está performando esta página o este dominio con usuarios reales de Chrome. Pongo un viejo conocido de todos los españoles, Renfe, que pues sus trenes no son los más rápidos y su web parece ser que tampoco, ¿no? Entonces, pues aquí ya puedo estar viendo que tenemos un problema a nivel frontend, ¿no? El backend sirve muy rápido un HTML, yo ya estoy viendo por aquí que algo está bloqueando el renderizado o retrasando la generación del HTML en cliente, que hace que pues la página web sea lenta de cara al usuario final que la está consumiendo. No solo esto, además las interacciones han sufrido una pequeña degradación, tampoco estamos hablando de nada crítico versus antes, pero bueno, sí que ha superado ya ese umbral recomendado por Google de 200 milisegundos para el 75% de las páginas vistas. Entonces, con esto yo me puedo ir a la página en concreto, utilizo Chrome, abro Chrome DevTools, no utilizo Lighthouse, me voy a la pestaña de Performance, ¿vale? Que esto es lo que me permite es cargo la página o si tengo que realizar interacciones porque es un problema de interactividad, pues me hace una traza, tienes aquí todo lo que es el flame chart de todas las cosas que están sucediendo en el navegador durante la carga de la página o durante el periodo que tú estés grabando esa interacción o lo que estés haciendo en la web, ¿no? Aquí ya puedo estar viendo que con la emulación que yo esté poniendo, siempre intento, si hay datos de campo del Chrome User Experience Report, pues intento encontrar la emulación que simula un escenario parecido. No me voy a emular 3G
para una página que los usuarios tienen mucha mejor experiencia de usuarios porque generalmente tienen 4G o 5G, ¿no? Intento encontrar ese escenario que es similar para replicar en la medida de lo posible la experiencia de los usuarios reales. Con todo esto, pues ya tengo por aquí todo lo que sucede en lo que es la descarga de recursos y tengo aquí lo que es el main thread, el hilo principal del navegador con todo lo que se está ejecutando y todo esto que tiene triangulitos rojos son tareas que tardan más de 50 milisegundos en completarse. Veo por aquí también que no se pinta nada por aquí en mucho rato y luego ya pues se carga como parcialmente, ¿no? No se ve muy bien porque está muy pequeñito, pero bueno, cómo el renderizado va haciéndose a lo largo de la carga de la página. Tengo mucho más detalles de todo lo que hay por aquí a nivel dominio, first party, third party y puedo navegar por todas estas cajitas para ver qué es lo que se está ejecutando en cada momento. Como os puede parecer, por lo que os estoy explicando, es un poco tedioso, ¿no? Porque además también me voy a ver el HTML, además de verme el DOM, lo que es el HTML renderizado, si tienes JavaScript o lo que sea, me voy a ver también el HTML, a ver lo que es lo que hay. Y aquí esto que es bastante vacío, con tanta indentación y tal, a mí ya me hace pensar que esto es client-side rendering, ¿no? De que hay un JavaScript gestionando todo esto y en el cliente generando el HTML para que se pinte y lo pueda consumir el usuario. Con lo cual, al final, un análisis de web performance clásico, por así decirlo, requiere que tengas los conocimientos específicos de web performance, que tengas experiencia, que te hayas encontrado ya antes con patrones o con problemas que has tenido que resolver en el pasado y luego además pues es diría imprescindible, conocimientos avanzados en este caso, bueno, yo utilizo Chrome DevTools, pero hay otras herramientas de desarrollador que se pueden utilizar y también tiempo, porque esto al final puede convertirse un poco en la historia interminable según vas profundizando y profundizando y profundizando y al final tienes que encontrar el equilibrio, ¿no? Del tiempo que dedicas a auditar un problema, priorizar los problemas más grandes que vayas a encontrar y que requieren una solución para que impacten al mayor número de usuarios posibles y al final es esto, ¿no? La vertiente de expertise, conocimiento y tiempo. Y con el tema de experiencia, ¿qué pasa? Que nos podemos encontrar que, vale, estoy analizando la página A y he detectado que tiene 3 problemas. Tiene el problema A, B, C, propongo las soluciones o implemento en función de cada cliente, puede requerir solo auditoría o auditoría y implementación. Pues yo ya listo, detallo o implemento las soluciones para estos 3 problemas. ¿Qué pasa? Con el tiempo me voy encontrando otras páginas que tienen los mismos problemas y las soluciones son las mismas. Y así puede ir pasando a lo largo del tiempo y al final vas invirtiendo un montón de tiempo. Tienes que ir por el mismo proceso porque hasta encontrar que ese es el problema, claro, de saque no lo sabes, ¿no? Tienes que ir página a página haciendo ese proceso y ir viendo, esta página también está haciendo lazy loading del LCP, esta página también está está bloqueando el renderizado porque tiene patatas, ¿vale? O sea, hay una serie de problemas que hasta que no te metes a ver en la traza de performance o incluso según qué problemas, incluso usando Lighthouse, pues tienes que hacer ese tiempo, ¿no? De entrar en la página, de hacer todo este proceso para identificar algunos problemas que son los habituales y que te pasas pues, a lo largo del tiempo como experto, como consultor o como desarrollador, pues enfrentándote a los mismos problemas. Entonces, yo planteo, ahora en este escenario que vivimos con la IA, ¿qué pasaría si podemos automatizar parte de este proceso? Es decir, si siempre no siempre, ¿no? Pero si me estoy encontrando muchas veces con una serie de problemas y yo ya sé que la buena práctica para ese problema es hacer esto, esto y esto, vamos a automatizar esto. De hecho, la IA puede ayudarnos a identificar estos problemas comunes de forma clara y automatizada. En el caso de que haga falta un análisis más profundo, porque con lo que tú, digamos, has instruido a la IA sobre cuáles son los problemas comunes, las buenas prácticas comunes que debe chequear, pues apuntarte en la dirección correcta, ¿no? Si ya está viendo que diferentes cosas están pasando, pues que te pueda decir, vale, tienes que ir en esta dirección porque por aquí hay algo más. Luego también nos puede incluso preparar un borrador del informe, una pseudoauditoría con los problemas que has identificado, las recomendaciones y los siguientes pasos a seguir. Aquí va un poco con letra pequeña, pero ahora os diré. ¿Por qué? Porque la IA es un acelerador, no es un reemplazo, ¿vale? La IA, a fecha de hoy, no dudo que puede que llegue en un tiempo, que la IA haga todo nuestro trabajo y solo tengamos que ser el humano que refresca cuando se ha bloqueado la IA o que tiene que resetear el router. De momento no estamos ahí. Entonces, la IA ahora mismo es un acelerador que nos ayuda muchísimo a desatascar problemas habituales, a ser más productivo, a poder abarcar más proyectos en el mismo tiempo y
Porque ahora mismo la IA, como digo, no nos va a reemplazar todavía, no nos va a quitar el trabajo, pero si no estás aprovechando la IA, sí que alguien que utilice la IA seguramente te reemplazará. Por una cuestión de productividad, por una cuestión de adaptarnos al modelo actual donde otras personas u otras empresas que sí que estén aprovechando mucho más la IA van a convertirse en personas o empresas mucho más competitivas de lo que tú o tu empresa sois. Pero, disclaimer, utilizar la IA está genial, nos puede ayudar. Al final, quienes somos los responsables de lo que hacemos con lo que nos da la IA somos nosotros, ¿vale? Cualquier cosa, cualquier informe, cualquier implementación, cualquier documento que genere la IA y hagamos llegar a un cliente o implementemos en un proyecto nuestro, o en un proyecto de un cliente o en una empresa que trabajemos in-house, recordemos que esté hecho por IA o no esté hecho por IA, vamos a ser los responsables de este output que utilizamos de la IA. Con lo cual, siempre, por favor, utilizadlo sobre todo con tareas que no sean deterministas, ¿vale? Aquí también hay que diferenciar, pero cualquier análisis que requiera esa capa que la IA va a analizar y sacar un output generativo de ese análisis, tenemos que revisarlo, tenemos que validarlo, tenemos que estar de acuerdo, si tiene que ser una cosa que nosotros firmaríamos, de esto es así, ¿vale? Con lo cual, este disclaimer me parece importante porque no, aunque se puedan automatizar muchas cosas y gestionar muchos clientes y hacer cosas automáticas, ojo, ¿vale? La responsabilidad no está compartida con la IA. Aunque, digamos, la creación sí que la estemos compartiendo, la responsabilidad no se comparte, sigue siendo nuestra. Entonces, os voy a contar cómo estoy utilizando, cómo estoy evolucionando análisis de IA, en este caso utilizando Gemini CLI. Como decía Iñaki, parece que no es muy popular, no es muy conocido, no se está utilizando mucho. Así que dejadme explicaros brevemente qué es Gemini CLI. Es una interfaz de línea de comandos, es decir, lo vamos a utilizar en la terminal del ordenador. Y lo que nos permite es interactuar directamente con modelos de lenguaje de Google sin necesidad una interfaz gráfica. Como un navegador, como digo, va a ser en la consola y desde allí, en el contexto en el que estemos ejecutando esto, va a poder realizar una serie de funciones y va a tener acceso a una serie de archivos o de herramientas. Entonces, a diferencia de lo que es la versión web, lo que es el chat de Gemini, el CLI está diseñado para poder automatizar y integrarse en entornos de desarrollo local. Estoy ejecutando, estoy desarrollando en un proyecto, estoy desarrollando en un contexto concreto que tengo archivos, que tengo diferentes cosas, o un repositorio, en el caso de que estemos trabajando en un repositorio de código. Ese va a ser el contexto y la integración que vamos a poder tener y que no tenemos en lo que es el chat de Gemini. Y a diferencia también son tres pilares, ¿vale? Como digo, automatización e integración, la conciencia del contexto, el directorio de trabajo donde lo estamos ejecutando, o sea, por terminal tú vas a poder acceder a una carpeta de tu ordenador y si lo ejecutas en esa carpeta, todo lo que hay dentro de esa carpeta es accesible para Gemini. Luego puede conectarse a otras herramientas y otras cosas utilizando otras cosas, pero de momento que os quedáis con este contexto. Tiene acceso a lo que tengáis en esa carpeta de contexto. Acceso directo a los archivos locales de ese directorio. Y para potenciar esto, porque al final pensad que cada vez que ejecutáis, que abrís una nueva sesión de Gemini, no va a tener como, por así decirlo, es una IA que tiene lo que de contexto tiene lo que es el modelo, o sea, de instrucciones de cómo operar ante diferentes prompts que le podamos dar, pues se va a comportar en función de cada modelo como esté configurado, ¿no? Entonces, esto para los que ya utilizáis Claude, por ejemplo, porque al final también es Gemini CLI es como Claude, ¿vale? Lo estamos ejecutando en terminal y igual que en Claude hay skills, sé que por aquí también ha pasado ya gente explicando tema de las skills para utilizarlo en diferentes procesos de automatización, pues en Gemini también las podemos utilizar, ¿vale? Es como decía, como Claude Code, Codex, OpenAI, pues es una unidad funcional preconfigurada. Entonces, tienes como un prompt especializado donde tú le explicas, tú le dictaminas cómo va a tener que proceder y comportarse y ejecutar y tiene acceso a herramientas o archivos locales. Entonces, no es solo un comando, o sea, al final es como las instrucciones, estás enseñándole a la IA a comportarse de una manera como un experto en una materia concreta. Entonces, si vuelves a ejecutar, o sea, si vuelves a iniciar una sesión nueva de Gemini, ese contexto ya lo vas a poder tener. O sea, esas instrucciones no tienes que explicarle a la IA, como me acuerdo al principio de las IAs que teníamos mucho la gente, le tienes que decir a la IA, compórtate y como no sé qué, no sé cuánto.
no va por ahí la cosa. Entonces, tú le vas a dar directamente ese prompt especializado donde ya le estás diciendo qué es lo que tiene que hacer directamente. No nada de imaginar y nada de figurarte cómo tienes que comportarte, sino lo que quiero que hagas y cómo lo hagas. Y entonces yo personalmente veo las skills que son la diferencia grande, que marca la diferencia entre usar la IA para que te dé consejos, para chatear y pelotear ideas como harías con un compañero de trabajo que sabe de todo, o cómo utilizar realmente la IA para que ejecute trabajo real en tu flujo de trabajo y te ayude a acelerar todo ese proceso. Y Gemini CLI tiene esta pinta, ¿vale? Como digo, es muy parecido visualmente, incluso a nivel de comandos y todo que tiene la herramienta, es muy parecido a Claude y otras herramientas CLI que existen en el mercado. Y hay una cosa que me gusta de Gemini, o me gustaba, tendría que decir, y es que, claro, cuando trabajas con Claude, por ejemplo, con otros modelos, si no vas con un modelo Pay as you go, tienes que estar como muy pendiente que si los tokens, que si, ¿verdad? Me voy a pulir los tokens y hasta de aquí 5 horas no voy a poder volver a seguir trabajando con esto porque o tengo que subir a un tier mucho más alto que no sé si me compensa la diferencia de precio para lo que yo lo utilizo. A mí con Gemini esto me parecía mucho más fácil porque, bueno, tenía, digamos, unas cuotas a nivel request, a nivel prompts que tú que vayas interactuando con la IA a nivel diario, ¿vale? Y lo bueno también que tiene, a diferencia de otros, es que tienes un tier gratuito. Tú simplemente por el hecho de tener una cuenta con Google, un Gmail, o una cuenta de Google que no tiene por qué ser Gmail, pero tú con una cuenta de Google tienes ya acceso al tier gratuito que ya te permite realizar pues una serie de consultas con la IA y tienes también acceso a diferentes... Bueno, es que es eso al final. Tienes un tier gratuito, no tienes que pagar por ello para empezar a cacharrear y ver hasta qué punto te sirve. Porque también depende del tier, vas a tener unos modelos u otros, con lo cual tienes que ver también cómo se te ajusta. Entonces tienen diferentes tiers y, bueno, pues va un poco en función de las peticiones que tú necesites hacer, ¿no? De cómo de largas sean esas conversaciones y me parecía muy fácil, no tenía problemas con las cuotas, con los tokens, pero esto va cambiando, ¿vale? Porque esto que parece escrito con Alien es Google y su innovación en diseño, ¿verdad? El Google I.O., eso es lo del Google I.O., que fue, estamos grabando esto ahora, pues fue hace un par de semanas. En Estados Unidos han presentado un montón de cosas relacionadas con la IA, como no podía ser de otra manera, y han anunciado que están migrando Gemini CLI a Antigravity CLI. ¿Vale? Y os pongo aquí qué es cada cosa porque los logos todavía no son conocidos por todo el mundo, pero ya van a estar cambiando porque va evolucionando todo muy, muy rápido, ¿no? Entonces, en este nuevo contexto de Antigravity CLI, que a partir de junio, si no me equivoco, de este año ya va a ser lo que se va a utilizar en vez de Gemini CLI, que visualmente es básicamente lo mismo, es por terminal, todos son más o menos primos hermanos. Entonces, ahora lo que hacen es integrar todos los productos de IA en paquetes únicos y tienes acceso a diferentes cosas y a diferentes modelos en función del tier que tú estés. Sigue manteniendo un tier sin coste, pero ahora sí que estoy viendo que tengo ya el porcentaje de cuota diaria visible, que de otra antes no lo tenía. O sea, no es muy claro Google, o yo no he sido capaz de ver muy claramente todo lo que es el tema de límites diarios en cuanto a tokens. Pero ahora sí que te va explicando más tema de cuotas y en función del modelo que hagas te va explicando, consigue límites de uso 2 veces más altos que la versión de coste, pero no me estás diciendo cuál es el límite en la versión gratuita. Entonces es un poco más complejo de seguir, diría, de lo que me parecía antes, pero bueno, siguen ofreciendo lo que es el paquete de Google Developer Program Plan, que en este caso yo estoy utilizando, de hecho, el Code Assistant Premium, y me va súper bien, la verdad. No he tenido problemas de límite de cuotas ninguna vez. Cuando haciendo el mismo trabajo con Claude, que también tengo Claude Code, pues con Claude Code en 2 horas me he pulido todos los tokens de 5 horas. Tengo también lo que es el tier equivalente, que son 20 euros al mes, ¿no? Entonces, a mí me está gustando el cómo me está rindiendo a Gemini CLI para el uso específico que le doy yo. No quiero decir que que Gemini es mejor que Claude Code, ni mucho menos. Para lo que yo lo estoy utilizando, a mí Gemini se me ajusta a lo que necesito sin limitación de tokens tan rápida como sí que tengo en el caso de otras como Claude Code en este caso. Y ahora quería pasar a explicaros ya más en directo cómo utilizo una skill que estoy iterando, o sea, es un poco work in progress y
como lo vamos a hacer ahora en directo, pues todo puede salir mal, pero allá vamos. Vamos a abrir por aquí. Este es el repositorio, vamos a hacerlo un poquito más grande, que tengo de la web PerfectSkill que utilizo. Y para que veáis un poquito qué pinta tiene esto, vamos a ponerlo para humanos. Al final lo que le estoy diciendo es un mega prompt donde le voy a explicar lo que quiero que haga, ¿vale? Y es de hecho un orquestador de agentes. Es un agente orquestador de agentes porque utilizo subagentes también. Hay ciertos requisitos, ¿vale? Estoy utilizando además también RTK para todo el tema de optimización de tokens en la medida de lo posible, que al final ayuda también siempre, sobre todo si utilizamos herramientas que tienen una limitación, o sea, tiers que tienen una limitación de tokens con la que sufrimos. Y también le he hecho una integración con proyectos de Next, una skill de Next, porque estaba trabajando con un proyecto de Next y me interesaba poder tener más contexto sobre todo esto, explicación sobre cómo integrarlo. Bueno, al final, a lo que vamos es a esto, ¿vale? Yo al final le voy a decir, oye, hazme una auditoría de performance en la URL que sea. Lo suelo utilizar más como la skill, pero bueno, anyway, ahora lo veremos en directo. Entonces, por aquí ya explica lo que va a pasar, el output que espero, que me va a generar una auditoría con una fecha, explica lo que es la estructura de la skill con todo lo que hay por aquí. Y esto lo que va a hacer es ejecutar diferentes fases, ¿vale? Tengo una fase de auditoría, de datos, ¿vale? Donde va a utilizar Chrome DevTools para sacar datos de laboratorio, va a conectarse, que tengo también conectado a la API del Chrome User Experience Report para sacar si hay datos de usuarios reales del Chrome User Experience Report y va a ir haciendo diferentes cosas. En el caso de que detecte que es un proyecto Next, me va a mirar cosas específicas de Next, me va a mirar las buenas prácticas. ¿Por qué? Porque yo ya le estoy instruyendo con un montón de documentos, ¿vale? Buenas prácticas de interactividad, de estabilidad visual, de loading performance, de mobile, usabilidad, ¿vale? Y luego además le he dado un porrón de archivos, todo esto es en Markdown, ¿vale? Donde en cada uno de estos ya le estoy diciendo como pues diferentes cosas, ¿vale? Buenas prácticas. Intenta no utilizar background image para heroes, mejor una imagen. Add defer de resources que no son críticos para el renderizado. Responsive design en el caso de mobile, ¿vale? O sea, esto es un poco instrucciones generales. Y luego ya nos vamos a ir a lo que son cosas específicas, ¿vale? Que aquí tengo en la parte de recomendaciones, pues diferentes cosas más específicas. Como podéis ver, tengo un porrón, ¿vale? Pero, bueno, por ejemplo, algo más nuevo, las speculation rules, analizar si se están utilizando o si tiene sentido que se puedan utilizar, pues para hacer que las navegaciones a las siguientes páginas sean más rápidas, porque la navegación se ha iniciado en modo prefetch o incluso en modo pre-render de la siguiente navegación cuando el usuario hace determinadas cosas, hace hover o empieza a clicar en el elemento, pues que ya pueda acelerar todo esto. Todo esto lo comprueba la skill de forma automática, todo lo que he ido instruyendo yo por aquí. Y luego, finalmente, lo que quiero es que me genere un archivo, ¿vale? Un archivo que va a tener un formato específico, lo va a guardar en un directorio que yo le voy a decir y, bueno, pues va a analizar los datos del Chrome User Experience Report, lo que me ha encontrado para cada URL, porque le puedes pasar varias URLs y va iterando por URLs. Y, bueno, un poco la narrativa que quiero que siga, las recomendaciones de headings. Es decir, yo le estoy explicando cómo yo organizo el documento entregable que pueda hacer a un cliente o a un equipo, instruyéndole en cómo lo haría yo, ¿vale? Para que cuando yo lo revise y tenga que modificar, tenga que adaptar o tenga que añadir una cosa más, no tenga que rehacer el documento porque esto no es lo que yo entregaría, ¿vale? Lo hago mío. Y eso es muy importante porque al final, como digo, no nos tiene que reemplazar, nos tiene que ayudar. Con lo cual, ese paso de tener que hacerlo mío no es perfecto 100% todavía, pero pues sí se ajusta mucho más, ¿vale? Aquí le estoy dando styling, bueno, pues cómo tiene que escribir, cómo tiene que formatear las diferentes métricas, etcétera. Y luego, además, como esto lo voy a ejecutar desde un contexto generalmente de un repositorio, si tengo acceso al código, lo voy a instruir también. Bueno, estos son Ay, perdón, me he colado con otra cosa. Esto es, en el caso de que quieras utilizar Cloud Code o Gemini CLI, los comandos van a ser diferentes que tiene que utilizar la skill, ¿vale? Entonces, ese es un mapping de
de los diferentes comandos que hay que utilizar, porque esto utiliza, que no lo he comentado, para poder analizar todo esto y sacar datos de laboratorio y que saque la misma traza que os enseñaba visualmente, el flame chart con todo lo que se ejecuta en el main thread, yo quiero que esto lo haga sola. Entonces, ¿cómo ejecutamos esto? Esto lo tienes que instalar, digamos, a nivel usuario, lo instalo yo para poder tener la skill en cualquier repositorio. Y esto me voy a ir, que esto es el repositorio de mi web personal. Y vamos a correr Gemini. Una vez tienes instalado Gemini, pues corre Gemini y se va a iniciar. Entonces vamos a intentar ponerlo un poquito más grande. Y ya me dicen el plan en el que estoy yo y aquí tenemos el directorio en el que estoy ejecutando. En el caso de que esté como lo tengo con GitHub, lo tienes con Git, pues te va a detectar en qué rama estás trabajando. El modelo, por defecto, siempre va a tener un modelo automático y la cuota que llevas gastada de lo que tienes de tu tier en Gemini, cuánto llevas consumido, ¿vale? Entonces, ¿cómo utilizo la skill? En este caso, yo lo hago WebPerf Skill y directamente le paso la URL. Le voy a pasar, por ejemplo, mi URL. Aquí ya está cogiendo todo el contexto de la skill, ¿vale? Del repositorio que os he enseñado. Tiene todas las buenas prácticas, tiene todas las cosas, en el caso de Next, ¿vale? Y me va a pedir acceso. Siempre nos va a pedir acceso a las cosas que necesita. ¿Dónde quiero guardar la auditoría? Le voy a llamar audit a la carpeta donde quiero que me lo guarde. Y esto, me lo ha abierto en la otra ventana, pero lo ponemos por aquí. Esto lanza una instancia de Chrome, ¿vale? Me vuelve a pedir permisos. Y seguramente me pedirá más cosas de permisos. Ya está sacando datos del Chrome User Experience Report por aquí atrás, que ha encontrado la Google API Key, que le he pasado. Y va haciendo cosas. Haciendo cosas por aquí. Y más permisos que me pide por aquí. Y ahora por lo menos le voy a autoaceptar las cosas para cuando empiece a guardar cosas. ¿Por qué? Porque ahora si me voy a la carpeta de audit, ¿vale? En trazas me va a guardar la traza en JSON que saca del navegador y me va a hacer un screenshot de la página y un snapshot de los elementos del DOM que hay en esa página. Y como tiene mucho contexto, tiene muchas cosas, pues claro, según todo el trabajo que tenga que hacer, pues os va a tardar más, os va a tardar menos. Por aquí todavía, ahora carga la página. Yo le tengo instruido a la skill que me emule un modelo concreto, unas dimensiones concretas de móvil, ¿vale? Con una conexión concreta, le estoy diciendo que lo haga con Fast 4G, le estoy diciendo que también estrangule lo que es la CPU 4 veces, ¿vale? Porque tengo un ordenador potente para intentar emular en la medida de lo posible pues un dispositivo móvil que no sea como el de más alta gama. Va haciendo cosas por aquí detrás, sigue thinking, por aquí ya va sacando los datos de las trazas, ¿veis? Aquí ya tenemos la traza, ya me ha descargado todo, porque esto yo luego lo puedo subir en el navegador y ver todo lo que necesite ver de forma visual, ¿vale? Todo esto que hemos visto de la traza con el flame chart y demás lo podemos ver. Aquí están todos los elementos del DOM, ¿vale? Como están anidados todos los diferentes elementos y un pantallazo de mi página con JavaScript enabled, ¿vale? Yo quiero ver al final lo que va a ver el usuario. Y con esto me va pidiendo más cosas por aquí. Vamos viendo por aquí. Y esta es la parte donde nos vamos a buscar el café y podemos dejar que la IA vaya pensando. Estupendo, pues ya he acabado la skill de ejecutar todo lo que tenía que ejecutar, me ha generado un informe para esta URL, me pone Key Findings ya aquí directamente en la consola, lo que ha encontrado y me dice dónde está todos los artifacts, todos los archivos que ha generado durante esta ejecución, que me los ha guardado en la carpeta de audit. Tenemos aquí. Como os decía, teníamos con JavaScript y esta es la versión sin JavaScript, pero no sé por qué me lo está haciendo en desktop. Tendremos que iterar esto. Pero bueno, también los snapshots y la traza que os enseñaba antes. Pero bueno, tengo también los datos del Chrome User Experience Report, que en mi caso no tengo datos del Chrome User Experience Report, entonces para mi URL da 404. Si hay datos del Chrome User Experience Report estarían guardados aquí. Y tengo mi informe de Web Performance, ¿vale? Que vamos a verlo un poquito más grande.
¿vale? De cuándo lo ha ejecutado, del el tipo de dispositivo que ha emulado, la URL y, bueno, un overall, un resumen. Lo tengo todo en inglés porque en el trabajo me he acostumbrado ya de hace años a tenerlo todo en inglés y cuando hago también pues, mis cositas para mis proyectos también lo hago en inglés. Entonces, no sé si la misma skill en español haciéndolo lo mismo lo trataría de la misma forma, no os lo puedo confirmar. En inglés a mí me funciona bastante bien, todo que no es 100% bulletproof, ¿vale? O sea, yo esto no lo enviaría sin revisar, nunca. Entonces, aquí lo que me está diciendo es el LCP, que es 1,21, que no tengo CLS y, bueno, me dice, claro, es que te beneficias de que tu web está hecha con Eleventy, es una build, entonces está súper rápida. Tengo además inline el CSS, con lo cual no tengo recursos render blocking, maravilloso. Me dice que no tiene datos del Chrome User Experience Report y me dice oportunidades que ve, ¿vale? Me hace un overview. Entonces, los datos de laboratorio de la traza que hemos hecho con Chrome DevTools y INP no hay nada porque no es una métrica de campo y en este caso no estoy emulando interacciones, que se podría, ¿vale? Con el MCP de Chrome DevTools, en este caso solo está haciendo la carga, no hay interacciones, con lo cual no reporta INP. Entonces, me hace una tabla además con los datos del Chrome User Experience Report en el caso de tenerlos y me recuerda los thresholds de Google para cada una de las métricas. Entonces, observaciones, cosa que me gusta, ¿no? Me dice, vale, el LCP element me dice qué selector CSS es y qué tipo es. Es una background image por CSS que llama a esta imagen y hay un render delay bajísimo de 4 milisegundos, ¿vale? Y entonces, bueno, pues explica, ¿no? De que, vale, pues el LCP se ejecuta por un background image que está en un CSS selector y que está precargado, con lo cual, bueno, va haciendo como diferentes cosas, va explicando diferentes cosas en base al contexto que yo le he dado a la skill. Explica pues sobre el time to first byte, que es la mitad del tiempo del LCP. Y luego también porque el Long Animation Frame, ¿vale? Esto es un poco más friki de temas de performance. Esto al final lo que permite analizar es a nivel navegador cuál es la tarea más, las tareas largas, ¿vale? Pues la tarea más larga que sucede durante la carga de página es, para sorpresa de pocos, Google Tag Manager, ¿vale? Que dura 71 milisegundos. ¿Qué pasa? Que no representa un problema para el LCP porque no es bloqueante, está cargado asíncronamente, con lo cual para el LCP no tienes problemas, pero puede afectar a la interactividad, ¿vale? Porque si esto se está ejecutando cuando un usuario interactúa con la página, pues el navegador tiene que esperar a que se acabe de ejecutar esa tarea antes de atender la petición que ha sucedido para poder ejecutar la que haya que ejecutar y hacer lo que haya que hacer, añadir a carrito, abrir un menú o lo que sea, ¿vale? 71 milisegundos no me parece crítico, pese a que son más de 50 milisegundos, es una tarea larga, pero bueno, pensad que aquí podrían saliros cosas, he visto cosas hasta de 5 segundos, ¿vale? De un script ejecutándose y hay una long task de 5 segundos, pues ahí sí que habría que mirar más a fondo, ¿no? Se ha inspeccionado el DOM, ha visto que hay inline CSS, buena práctica para minimizar render blocking resources, ¿vale? Pues todo muy bien. Y recomendaciones. Esto lo coge porque, como buena práctica en mi contexto, yo le estoy diciendo que es mejor una imagen que un background. Esto dependerá mucho del caso, porque yo lo tengo como background. Si le haces un preload, el preload scanner lo detecta, no es tan problema. Pero bueno, sí que es verdad que según la imagen que sea y para qué sea, a nivel accesibilidad también es mejor tener una imagen que un background image, ¿vale? Con lo cual esto cogerlo con pinzas, habrá que analizar si es recomendable hacer un overengineering y pasar a imagen cuando a lo mejor es una imagen decorativa que además está precargada, que además no da problemas de rendimiento, ¿vale? Esto da recomendaciones en base al contexto que yo le he dado a la skill de lo que tiene que hacer. Me estima cómo de complicado o no complicado es esto y la métrica que estamos atacando. En el caso del preload, claro, yo tengo hecho el preload, pero no le tengo puesto el fetch priority, ¿vale? Con lo cual, con el fetch priority puedes mejorar la prioridad de cuando el navegador descarga la imagen, con lo cual esto puede estar bien. Y entonces, recomendación, audita Google Tag Manager. En este caso son 71 milisegundos, no me preocupa, pero que pensad que podéis tener ahí ciertas cosas pues que sí que vais a tener que ir a mirar el contenedor, a ver qué es lo que se está lanzando, cuándo, en qué contexto, si es algo que se puede optimizar y no cargarlo hasta que haya una interacción o retrasarlo X tiempo, ¿vale? Esto ya va a depender de cada caso. Y no me recomienda más cosas porque básicamente no he encontrado nada más ahora mismo en esta página.
¿Qué pasa? Que esto también lo podéis utilizar, yo lo estoy utilizando en el contexto de un repositorio, pero lo podéis utilizar con cualquier URL. Yo le podría poner ahora aquí la URL de Renfe y me haría un análisis y me daría pues ideas de lo que puede estar pasando sin tener el contexto de código. Por eso a mí eso siempre me parece un poco arriesgado, porque es un poco a jugar a adivinar, pero que lo podríais hacer y os podría identificar cosas que sí que son bastante estándar, ¿no? Como que tengas un lazy loading en el LCP, como que tengas Google Tag Manager no lo tienes con async ni con defer y está bloqueando el renderizado, que tengas diferentes cosas que sabemos que se pueden mejorar de forma transversal sin necesidad de tener contexto del proyecto, pues eso sí que os podría servir y os ejecutaría, pues como hemos visto, ¿no? Te abre Chrome, te analiza la página en concreto, te dice en qué carpeta lo quieres guardar. Si tú estás ejecutando Gemini en tus documentos, pues le dices que crea una carpeta Renfe en tus documentos y te va a guardar ahí dentro de esa carpeta pues toda esta información que hemos visto para la URL que estemos utilizando. Así que espero que os pueda servir un poco de inspiración para ver de qué manera podéis utilizar Gemini CLI y tener vuestras propias skills, definir vuestras propias skills con vuestro estilo, con vuestro conocimiento, para ayudaros a agilizar el trabajo en vuestro día a día en el área que sea. Y esto era todo por mi parte para compartir hoy. Muy bien, muy interesante, Estela. Yo es que, bueno, te podría preguntar 30.000 cosas, ¿vale? Pero, Vamos allá. pero vamos a intentar ir al grano a cosas que sean menos fricadas mías, ¿vale? Que sean más genéricas. Entonces, empezaría pues por toda esta suite de documentación, skills. No me ha quedado muy claro si son muchos skills juntos o es un mega skill lleno de documentaciones. Pero bueno, lo mismo da. Mi gran duda es, o sea, lo primero, o sea, así a bote pronto, yo siempre le pregunto lo mismo a todo el mundo, ¿vale? Pero creo que es interesante. O sea, tú acabas de explicar cómo estás consiguiendo hacer el trabajo que antes hacías de validación de todo, bueno, a nivel de De navegador, lo buenas has explicado al principio, prácticas, sí. sí, claro. Toda esta parte la estás consiguiendo hacer en tiempo récord, ¿no? Pero para eso has tenido que trasladar todo lo que estaba en tu cabeza, todos tus conocimientos, ponerlos en orden y crear estos skills para que la IA sepa cómo trabajar como Estela, ¿no? Y he visto mucho material ahí, Sí, muchísimo. hay Te lo has currado bastante. bastante todo. Demasiado. No, A demasiado ver, no creo. Al final, yo soy, o sea, a nivel de skills, cuanto más seas capaz de bajar tu cabeza a la máquina, sí, más y al va a final, trabajar como tú quieres. y más, sin llegar a ser determinista, hay ciertas cosas que sí, ¿no? Incluso si tú ya estás viendo que hay un loading lazy en la imagen que va a ser el LCP, es que esto es blanco-negro. Entonces, si tú tienes todo esto súper bien documentado, no tienes que dejar a la IA que sepa cuáles son las buenas prácticas, que sepa si el lazy loading es bueno o no es bueno, que sepa si... he visto cosas bastante extrañas, ¿vale? Entonces, cuanto más bajado y cuanto más documentado tengas lo que sabes y cómo lo trabajas tú, mejor. Que en crear documentación la IA también te puede ayudar. Es decir, tú puedes ir peloteando y tú puedes ir hablando con la IA y que te vaya preguntando, que te Ahí vaya creando... quería acabar yo. ¿Cómo has Claro. hecho esta documentación? ¿Te la has picado a mano? No, ¿Le está has con contado tus fuente. penas a la IA y te la ha No. redactado? ¿Cómo? Hay un poco cherry pick de muchísimos sitios. Por ejemplo, todo lo que en la parte de Next, por ejemplo, claro, yo en mi día a día Next no lo suelo utilizar. Entonces ahí está muy bien porque hay documentación oficial de Next, hay una skill oficial de Next, hay documentación de buenas prácticas de Next. Entonces hay un montón de cosas que tú esto lo puedes integrar directamente en tu contexto. A las buenas prácticas, por ejemplo, de las genéricas, ¿vale? Que son más genéricas de LCP, de interactividad, de estabilidad visual, están generadas en base a, le doy a la IA los recursos oficiales de Google, de web.dev, oye, cógeme todo esto y créame archivos de buenas prácticas que van a ser utilizadas en este contexto de una skill de IA y que necesito que sepa cuáles son las buenas prácticas y cuáles son las recomendaciones, ¿vale? Entonces, con esto muchos, al final es mucho pelotear también con la IA para ir a generar esto. No me he picado a mano 50 archivos de Markdown de pe a pa, ¿vale? Porque no, a fecha de hoy no tiene sentido. En otro momento lo hubiera tenido, por supuesto. A fecha de hoy puedes agilizar eso también mucho más. Sobre todo, peloteas en base a tu experiencia. Por eso digo que en mi caso es muy importante la experiencia porque tú sabes lo que te vas a ir encontrando y tú sabes cuáles son las buenas prácticas. Me he encontrado en el pasado también, por ejemplo, proyectos con Vue que tienen una cosa muy concreta, en un elemento muy concreto, no voy a documentar esto.
Porque Claro. no sé cuándo me voy a volver a encontrar con un proyecto que tiene esta casuística específica en las páginas de colecciones, que está haciendo un esqueleton que hace no sé qué y da unos problemas de no sé cuántos. No voy a documentar esto, Pues ¿vale? digamos, Pero todo lo que puedas automatizar, pues mucho mejor, ¿no? pero entreveo entre lo que vas diciendo que lo vas creando a medida que lo vas necesitando, ¿no? O sea, a medida que tú has hecho Claro, un análisis de un tipo, dices, ostras, esto no lo quiero volver a tener que informar tanto a la IA, voy a decirle aprovecha esto y ayúdame a generar un skill para que no volvamos exacto. a caer en esta pérdida de tiempo, por así decirlo, ¿no? Exacto, todo lo que veas que, ostras, esto no me lo he encontrado antes, pero tiene pinta, o esto en estos patrones, o esto en este tipo de tecnologías con las que no había trabajado antes, esto parece que son las buenas prácticas, o, ¿vale? O sea, todo lo que vea que pueda replicar en un futuro, intento documentarlo para poder ir añadiéndolo a ese repositorio de conocimiento. Al final es un knowledge base Ujú. que tienes en tu cabeza, pero que en este caso lo compartes con la skill que quieres que te ayude, que va a ser tu compañero de trabajo y que te va a ayudar con ese análisis, y todo lo que puedas compartir en ese sentido, pues te va a ayudar en tu día a día. Entonces, es una inversión de tiempo siempre y cuando lo vayas a reutilizar. Muy bien. Y sin salir todavía del tema de skills, es que se me ha iluminado la cabeza. Bueno, a ver, te explico un poco el contexto para que entiendas luego la pregunta. Lo que estamos viendo es con la aparición de OpenCloud, Cloud Code, Antigravities, toda esta parte. Hay una vertiente de la gente que va explicando cómo trabajar con todo esto, que me recuerda mucho a cuando apareció WordPress y se hablaba de, no, es que tú ya no tienes que saber programar porque WordPress le instalas 3 plugins y ya te hace cualquier funcionalidad de la web él solito, ¿no? Entonces, creo que se está viviendo un poquito todo esto, ¿no? Que siempre hay el espabilado que dice, no, si yo es que ni siquiera me hago los skills, yo me los bajo todos de repositorios de GitHub y tengo aquí el repositorio mágico que tiene todos los skills de diseño, todos los skills Ya. tecnológicos, todos los de tal. Eso es un poco lo que estamos viendo, ¿no? En mucha gente, Sí, ¿no? Yo soy mucho más defensor de lo que puedas hacerlo tú. Si ya no eres experto de esa parte, cógele a alguien que sea experto, ¿no? ujú. Pero que es un poco lo que has venido a decir tú. Pero, ¿dónde está tu punto en este sentido? A ¿Qué ver, opinas de toda es esta un... recolección de Sí. skills como de 100.000 sitios? A ver, me parece que puede estar súper bien para prototipar, para hacer un MVP, para poder validar ideas, ¿vale? O sea, al final un poquito en lo que tú no tengas ese expertise, y en vez de tener que dedicar tiempo y dinero en prototipar algo, gastarte un dineral increíble y que luego la validación sea que esto no es funcional, esto no sirve o no hay mercado o lo que sea, vale, pues nos puede servir y me parece bien. Yo en ese contexto preguntaría a las personas que están utilizando las skills de forma así tan genérica, de tengo skills para todo y ya no necesito a nadie para nada, esa persona debe tener una expertise en algo, sea lo que sea. Le preguntaría si confiaría 100% en lo que haga una IA, en su expertise, como para enviarlo sin revisar y firmarlo. Esto lo he hecho yo. Ujú. Habrá de todo. A lo mejor hay tareas mucho más determinísticas o administrativas que sí que se puede hacer en tareas donde requiere ciertas skills más específicas, diría. Lo veo todavía que no hemos llegado ahí. ¿Que llegaremos? Seguro. A fecha de hoy todavía no, pero esto, por ejemplo, que por el contexto que estoy en desarrollo, en performance, en SEO, pero, por ejemplo, le preguntaría en el contexto de SEOs, ¿no? ¿Tú como persona experta en SEO le dirías a una IA, por mucho que tengas una skill, hazme una auditoría SEO y la mandarías así? Pues el Si te, LinkedIn si está te lleno de gente que te explica cómo hacer eso bajándote un skill, por ejemplo. Vale, pero la cosa es, la persona que lo está haciendo, ¿esa persona es de verdad experta en SEO? Porque yo hablo de Claro. personas expertas que vengan ya con el background de esa materia. Una persona que lleva 10, 15 años en SEO, a fecha de hoy, habrá de todos. A lo mejor si tienes una skill hiper mega preparada con todos los detalles súper bajados y tal, puedes llegar a una cosa que haces una validación, pinta bien y lo mandas. Si tú no tienes algo así de bajado, algo de maravilloso y la expertise para validarlo, porque de nuevo, vuelvo a lo que comentaba en la presentación, seguimos siendo responsables de lo que enviamos o de lo que lanzamos a producción, Ujú. lo haya Esa hecho es una muy IA o buena. no. Esa frase me la he Entonces, apuntado. entonces, en ese contexto, yo ahora mismo veo que no estamos ahí como para hacer que la IA sustituya todos esos perfiles profesionales en muchas áreas técnicas tecnológicas. Pero te digo, y no solo eso, ¿no? O sea, es decir, hay una frase por ahí me gusta que hayas puesto el tema del SEO porque hay una frase por ahí del Pleistoceno que hablaba de eso, de tú junta 10 SEOs
y tendrás 11 opiniones distintas de cómo tienen que hacer las cosas, ¿no? Claro. Entonces, en el momento en el que tú te casas con la explicación de alguien que ni siquiera conoces, que no se ha ganado tu confianza y le estás diciendo vamos a hacer las cosas como dice este experto, que ni siquiera sabes el esfuerzo de verdad que ha puesto en hacer ese skill, es que al final lo primero que provocas es desconfianza, ¿no? Pero luego hay otra cosa más aún, que es que has perdido tu identidad en ese momento. Ya no se hacen las cosas como tú querías, se hacen las cosas como lo dice un skill. Lo suyo es que lo bonito es que sigas haciendo, a pesar de usar IA, las cosas como lo que tú has presentado, ¿no? Que dices, esa presentación igual dices, oye, si la hubiese hecho a mano seguro que tendría un toque de Estela que la IA no me está terminando de dar, ¿no? Claro. Pero la base es Estela. El borrador, para mí es incluso darle instrucciones de cómo quieres que escriba, el estilo, el tono, el formato, o sea, cómo organizas tú tu auditoría o tu reporte o lo que sea, o sea, que tú puedas plasmar todo eso que ya haces, plasmarlo para que la IA lo replique. A fecha de hoy, yo no mando nada, no mandaría nunca nada sin revisar. Es decir, esto me sirve de punto de partida, esto es un borrador de lo que ha identificado en base al contexto que yo le he dado, pero luego cada proyecto es un mundo. Entonces, todo lo que tú no tengas ahí documentado para ese caso concreto de uso no está cubierto. ¿Vale? Sí, puede estar cubierto en el sentido de que la IA va a determinar cuál es la respuesta a ese problema que ha encontrado si no está en tu base de conocimiento. Con lo cual, para mí es crítico el que lo revisemos, el que lo validemos, el que lo editemos, el que lo toquemos, ¿vale? Para hacerlo tuyo, es lo que tú dices. O sea, si yo soy Estela, no quiero mandar un informe Gemini, pero es un momento complejo el que vivimos. Sí que es cierto que se viven, pues sí, hay muchos expertos ofreciendo este tipo de servicios automatizados a escala. Yo creo que con mi uso de la IA que le doy yo, el output que da todavía no es 100% confiable como para mandarlo a ciegas en el contexto y en el entorno, en el expertise que yo me muevo. Habrá otras áreas que quizás sí. En el de web development, web performance específicamente, yo lo veo ahora mismo que requiere mucha documentación, que requiere mucho expertise y requiere una revisión a fondo para validarse. Lo cual no quita que a veces la aborde y digas, este sí que claro, lo envió tal cual. Pero necesito revisarlo porque hay muchos otros que no. Y es que además tú corres la skill 2 veces y el reporte que te da a lo mejor varía. A lo mejor te encuentra una cosa que antes no te ha encontrado, o sea, no, porque no es determinista. Entonces hay ahí matices que siempre es importante pues, que haya una revisión humana y yo no dejo de abrir también DevTools para ver qué hay por ahí, si veo alguna cosa que me llama la atención de, uy, ¿esto qué es? Esto no lo he visto en el reporte, ¿qué está pasando aquí? Muy bien. Bueno, y luego hemos estado viendo que abrías ahí el MCP de Chrome DevTools. Hay gente que yo creo que tiene mucho miedo a abrir navegadores con IA y hay gente que le tiene demasiado poco, ¿no? Pues, hablo sobre todo a nivel de tokens, ¿no? ¿Qué nos puedes contar ahí? O sea, el hecho de abrir un navegador, que ya no es pedir una API, es... Pues os puedo enseñar los tokens que ha gastado este análisis en concreto. Pues mira, a ver, un momento que vuelvo a compartir la pantalla. No la veo aún, Estela? Ahora. No, la estoy ahora poniendo. ¿Está visible por aquí? No lo sé. No utilizo esta, no sé localizarlo. Uy, ahora sí, se ve el... Sí, no, sí se ve. Vale, perdón, que no sabía lo que no logro localizar es donde ponen los tokens. No, stats, ¿vale? Si tú le das a stats aquí, ahora va a decir de esta sesión que llevamos, los tokens que ha utilizado de entrada y los tokens que ha utilizado de salida, ¿vale? Todo el tema de consumo de caché por modelo, ¿vale? Entonces tenemos el main, tenemos subagentes, porque sí que comentabas antes, sí que hay subagentes, tengo 3 subagentes haciendo diferentes tareas, ¿vale? Entonces, pues vemos aquí pues, que ha utilizado pues unos 3 millones de tokens en hacer todo el análisis de levantar la instancia de Chrome, que levanta una instancia aislada, es decir, no está abriendo Chrome con mi sesión, ¿vale? Y todo el tema del contexto, que has visto que tengo muchos archivos Markdown de contexto para hacer ese análisis, esa fase 2 de análisis de todo lo que serían las buenas prácticas. Con lo cual, bueno, he de decir también que cada proveedor estima los tokens y calcula los tokens de una manera o de otra, ¿vale? Con lo cual hay que cogerlo un poco con pinzas. Pero bueno, sí, son tokens en el contexto del Gemini CLI, en el programa que tengo yo, en el tier que tengo yo.
vemos dónde tengo es un 7% de cuota hoy, pero hemos empezado la sesión que yo ya había gastado un 4% de cuota. Es decir, he gastado un 3% de mi cuota diaria en hacer este análisis completo, en levantar la instancia, en leer todo este contexto. También he de decir, leer contexto. Todo el tema de cómo instruyes tú la skill para consumir cosas, para hacer cosas, también impacta. No es lo mismo decir lee que ejecuta, ¿vale? Porque eso también determina cómo te lo va a añadir en el contexto de la conversación que tienes en ese límite. Gemini, por ejemplo, Gemini CLI es 1 millón, si no me equivoco, es 1 millón de tokens de contexto de ventana que tiene. Entonces también tienes que ver un poco eso, el cómo estás instruyendo tu skill, qué es lo que está haciendo, para que también intentar optimizar los tokens. En mi caso también estoy utilizando RTK para intentar optimizar los tokens también. Con lo cual aquí es un poco prueba y error, ¿vale? Porque a lo mejor tú haces tu skill, vas viendo los tokens, vas viendo que te comes un 70% de cuota con 4 cosas que tienes de contexto, entonces tienes que ir viendo un poco ahí el balance, pero sí que es un tema sensible. Esta es una de las cosas por las que utilizo Gemini, no he tenido ese problema de cuota, de que me lo coma en nada. Desde hace poco estoy utilizando en mi ordenador personal Cloud Code, el tier de $20, y es como he ejecutado 2 cosas, ni siquiera la skill está entera, he peloteado un par de cosas y me he comido en 3 minutos un 49% de la cuota, ¿vale? Y Bueno, dices, vale, y me yo quedan 4 horas y pico hasta que pueda refrescarse otra vez la cuota, ¿no? O sea, entendemos que todo esto está incluido de sobras en tu cuota Pro. No me cierres, que quería hacer Perdón. un pequeño cálculo, ¿vale? No, también para que la gente que está menos dada a esto a contabilizar tokens y tal, bueno, no hace falta, sino más o menos de memoria. O sea, entiendo que todo esto tendrá en tu cuota Pro, pero también para que veáis, o sea, a nivel de precio de tokens, los que ponía 3 millones de tokens de entrada son unos $3 en Flash, Gemini Flash, menos porque la mayoría estaban cacheados, con lo cual se quedan $1 y pico. Y de salida creo que tenías 1 millón, que son otros $3 más o menos No, coste. de salida era mucho menos, te lo digo que lo tengo por aquí abierto. De salida eran 12.000. 12.000, pues nada, irrisorio, ¿no? Entonces, Nada. claro, la gente a veces dices, oye, pero solo en lanzar una vez me acabo de gastar, me estás diciendo 3 euritos, 4 euritos. Pues, no sé, en hacer un informe que antes te hubiese llevado perder toda la tarde, estás gastando 2 euritos, 3 euritos, y además dices que a ti te lo está incluyendo dentro de la cuota. Entonces, Claro, es que esto está incluido dentro de la cuota, por eso ahora llevo consumido de la cuota de hoy diaria un 7%, pero es que este informe me ha consumido un 3% de mi cuota. De mi cuota diaria, que es que puedo hacer cada día un montón y está incluido dentro de mi cuota premium, que son $20 al mes. Muy bien. Pero bueno, o sea, el tema al final de los navegadores es eso, que consume bastantes tokens. Claro, la parte ya más técnica que tú miras por detrás menos, pero las navegaciones burras que ves por ahí a veces sí que son peligrosas, ¿no? Los que son, oye, hazme todo el carrito, añádeme a carrito, entra, compra, compara, busca, tal. Claro. Y dices, ahí ya sí que Se te podemos puede hablar ir. de otras cifras. Claro, yo en este caso, como habéis visto, ha hecho lo que es la carga de la página, entonces ha emulado, ha vuelto a cargar, ha sacado lo que es la traza de performance de la carga de la página y ya con eso es con lo que sigue trabajando la gente para analizar y ver las buenas prácticas que tengo de contexto. Muy bien. Va todo en función de las necesidades, como digo, yo intento simplemente compartir para dar ideas y a ver que la gente se anime en función de las necesidades que tenga o tareas que vea que pueda reducir de esta manera, pues bienvenidas sean. Y si pueden compartirlas además, poniéndolas por comentarios por aquí, pues mejor todavía, ¿no? Que las veamos. Sí, genial, ¿no? Perfecto. Me ayudas aquí. Ya aprovechamos para decir, oye, lo típico, si te está gustando todo esto, dale al like, suscríbete, todo esto y por supuesto deja comentarios y dudas a Estela, que estará cuando en el vídeo encantada me lo invento, pero estoy seguro, conociéndote, que estarás sí. encantada de ayudar. Yo simplemente por ir cerrando, dejarte solo 2 cosas. Una, seguimos un poco en lo mismo, ¿no? O sea, hablando de gente menos técnica que pueda tener un skill menos técnico que el tuyo o que el mío. Claro, sí o sí se va a tener que terminar apoyando en la opinión de la IA. En todo este tipo de tareas, ya no solo de performance, sino en estas que utilizamos navegadores para interpretar la parte técnica, que al final son brutales, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, me dedico a la parte analítica, a validar píxeles, envíos, GTM te ha salido ahí, me ha hecho gracia el cómo no, GTM fastidiando, ¿vale? Porque es habitual, ¿no? No pasa nada, es lo típico, la guerra de siempre.
Yo creo que hay como tres tipos de personas a nivel, si las acercamos desde el panorama técnico, ¿no? Están los profesionales de marketing que realmente tienen skills técnicos, skills propios, no de la IA, ¿vale? Ujú. Luego tenemos los seniors que sí o sí han tenido que aprender los conceptos, pero que igual no entienden un código por dentro o lo que está pasando de verdad dentro de un servidor. Pero todos los conceptos tú le hablas, pues en tu caso, ¿no? De las distintas Core Web Vitals y tal, y entienden hasta el INP exactamente lo que significa, pero no saben ejecutarlo. Y luego tenemos gente más junior, ¿no? Entonces, la gente más técnica, creo que has explicado muy bien, generándose su parte de skills, pues va haciendo su librillo, ¿no? Y haciendo que trabaje como ellos quieren. Pero los otros dos perfiles, ¿cómo los ves enfrentados con todo este tema? Ya sé que no es Es tu que problema, ¿eh? son, Te hago adivinar, nah, pero es que son tiempos complejos. A ver, yo siempre, a fecha de hoy, y por lo que veo en mi área de expertise concreta, como no le guíes mucho a la IA, como no le, pues como en este caso, ¿no? Con esta skill súper instruida, con conocimiento específico y tal, si no, yo no me fío de lo que me vaya a dar a fecha de hoy. El core de los modelos no están preparados ahora mismo para cubrir esas áreas de expertise concreto. Claro, es que va a ir un poco en función de lo que necesiten y hasta qué punto puedan llegar. Es decir, que tengas un contexto, que tengas cierta base de conocimiento técnico, aunque tú no seas la persona que implemente, pero que sí que puedas entender conceptos y tal, esto te puede ayudar como a grandes rasgos encontrar cosas que luego tú puedas reportar o abrir, ¿no? A un equipo, abrir la conversación por lo menos, no decir esto ujú, está mal y hay que hacer esto, que es lo que dice la IA, pero oye, que estoy viendo, esto me sale en algunos reportes que esto podría estar dando problemas. Lo podemos mirar más a fondo y hablar con una persona que sepa, o hablar con una persona que tenga el proceso, que sepa y que tenga el proceso para hacerlo más rápido con una IA, pero que sepa y que tenga ese modelo instruido, esa skill que le ayude con esto. Porque si no, nos podemos encontrar con, pues esto, con problemas te reporta de tienes que arreglar esto sí o sí. Por ejemplo, el caso que os he enseñado en pantalla, está sobreoptimizando cosas. O sea, está diciendo de que puedes optimizar el render delay de 4 milisegundos. Hace falta ya. intentar sobreoptimizar un delay de 4 milisegundos. Entonces, hay que cogerlo todo un poco con pinzas y no coger a pies juntillas todo lo que nos vaya a dar una IA, porque hay que entender el contexto bien de cuándo tiene sentido, de cuándo no tiene sentido, de cuándo una cosa puede ser un overengineering, de cuándo, a ver, me ha reportado GTM y el tipo de ejecución eran 70 milisegundos. Sí, son más de 50. ¿Es un problema 70 milisegundos de Google Tag Manager? Pues esto, ¿no? Entonces hay que verlo un poquito hay que cogerlo un poco con pinzas y hay que entender el contexto. Entonces yo recomendaría que si tienes cierta expertise, cierto conocimiento en otras áreas más técnicas, va genial para que te suenen las cosas de, uy, por aquí puede haber un problema, pero si no tienes ese expertise profundo, no confíes 100%, todavía. A lo mejor de aquí X modelos resulta que me como esto con patatas y digo, ¡buah! Es que ya está. Yo solo Me tengo que encanta darle siguiente a la IA. me encanta tu todavía, que lo has dicho varias veces. Todavía. Está bien. Bueno, es que Vale. tú me cuentas hace un año que Sí, no nos tendríamos lo esto. creemos. No, no, no. Exacto. Entonces no sé Mira, lo que como esto vendrá, no lo vas a pero ver hacer nunca. Y dices, pues toma, en toda la boca. mira, Y te lo exacto, por dice eso. uno que iba diciendo que la parte analítica, que la IA no era Que no. capaz de analizar y obtener insights, y me lo estoy comiendo de mala manera. Pues eso. Y Pero de bueno, momento hablo a claro, fecha si de la hoy. domesticas bien, ahora los skills han sido la gran puerta, ¿no? A que puedas hacer Exacto. cosas. Mm. Y luego, para acabar, hablar un poquito de... Porque me cuesta mucho que vengan chicas a este programa, ¿no? Entonces, sabiendo que tú perteneces a Mujeres en SEO, que has estado Ujú. haciendo todo ese trabajo, me gustaría que me ayudases un poquito, ¿no? Y que cerrásemos un poco con un speech orientado a las mujeres. No te había avisado, o sea, tu cara es No. totalmente lícita, pero sí que creo que yo estoy viendo serias similitudes entre los inicios del SEO o incluso de la analítica y la IA, con una cantidad de señoros entre los que me incluyo, hablando de IA sin ningún tipo de problema y con falta de voces femeninas. Ay, es que es un temazo, es abrir un melón importante y aquí hablamos también no de un problema simplemente de IA o de SEO, hablamos de un problema estructural, social, que va más allá de todo lo que es áreas concretas, ¿no? De profesionales. Esto pasa en todas las áreas. Esto personalmente considero que es una cosa bastante arraigada a nivel social, de que las mujeres hemos tendido a estar educadas o crecer en un contexto que nos invita a mantener un perfil bajo, a no llamar nunca demasiado la atención, a hacer trabajo de hormiguita, pero que luego no
como que si lo expresas de forma muy abierta es como que estás vacilando incluso. En cambio, personalmente creo que sobre todo, generaciones nuevas las cosas ya van cambiando, pero sobre todo creo que en nuestras generaciones ha sido una cosa como que al revés, ¿no? Que a los chicos desde siempre se les ha impulsado a ser líderes, a ser la voz visible, a no tener incluso diría el miedo a cagarla, de que el reproche que te puedas llevar por decir una cosa que no está bien es como que incluso eres más impermeable a esas opiniones por contexto social en el que hemos crecido, y en cambio a las mujeres creo que nos pesa mucho más. Es que si digo esto y no es 100% lo que yo estoy diciendo, me va a venir alguien a decir una cosa y ya se va a poner en entredicho mi profesionalidad o mi capacidad de ejercer este trabajo. Y como digo, yo creo que es una cosa mucho más profunda, mucho más social, no es una cosa tanto de áreas específicas. En el área técnica quizás sí que es más visible, porque también es otro tema, ¿no? Que ya desde los años 80, ¿no? Era como que todo lo que sea relacionado con informática es una cosa mucho más para ellos, incluso para niños que jueguen con ordenadores en casa, y las niñas pues no somos el target, no somos el público, y esto ha ido evolucionando hasta donde estamos ahora. Entonces me parece, por desgracia, una evolución natural que ahora sale la IA y se sigue viendo el mismo patrón, ¿no? De hombres que divulgan, que hablan sobre la IA, que dan su opinión sobre la IA, incluso aunque no sea 100% cierta, es decir, es una opinión fundada en tu experiencia, pero no es un hecho. Y en el caso de las mujeres creo que no estamos tan acostumbradas o no se nos ha impulsado más a dar tan abiertamente nuestra opinión sin datos que la respalden. Creo que es un tema un poquito más complejo, entonces a lo mejor esa es una de las cosas por las que es más complicado pues ver mujeres, no a lo mejor que te cueste que vengan aquí, pero en cualquier tipo de No, ya te evento, aseguro que ¿no? me cuesta. Ya te aseguro que me cuesta. No, pero yo precisamente lo que quería era eso, para aprovechar para ver si podíamos cambiar algo, ¿no? En el sentido de si hay gente que nos está viendo. Hombre, tenéis aportes, habéis visto mucha gente que sale aquí y dar un poco de pie, ¿no? A que se vean caras lo antes posible, Sí, que no haya que solucionarlo, sino que claro. en la medida de lo posible ya empecemos. Es inevitable, o sea, el ego masculino es lo que tiene, ¿no? Pero que van a No lo he salir dicho yo, lo más has dicho caras tú. masculinas es inevitable, pero que, nada, que os Sí, pero animéis. a verlas haylas. De hecho, por ejemplo, trajiste hace poco a Inayuna, que ha compartido y que me parece una pasada todo lo que hace. O sea, me siento que tengo que aprender millones de cosas con ella y friquear con ella porque le está dando muy fuerte. Pero sí que es verdad que quizás cuesta que sean caras visibles. Estoy 100% convencida de que hay muchas que van trabajando, que van haciendo, que van generando, pero bueno, pues es un poquito más quizás trabajo más en la sombra y está costando más que sean más visibles. Y yo animo a cualquiera que nos esté viendo, al final este es un espacio seguro. Iñaki aquí nos da más que la bienvenida a poder compartir, colaborar, ver más caras, al final ver maneras diferentes de hacer las cosas, porque al final eso también es una cuestión de Yo diferente creo, es la contexto esencia de este vital. programa, que cada uno digáis Exacto. cosas distintas porque estamos cada uno haciéndolo, probando a la Exacto. nuestra, ¿no? Entonces, Entonces, cuanto más diversidad de perfiles pasen por aquí, más diversidad de personas haciendo diferentes cosas de diferentes maneras, al final esto nos enriquece a todo el mundo. Con lo cual, muy a favor de eso. bueno, gracias y perdona la encerrona. Vale, no te Sin había problema. avisado. Y nada, oye, deciros a todos que muchas gracias por estar aquí, especialmente Estela, por aportarnos un poco de tu sabiduría. Yo me llevo cosas y creo que todo el mundo, ¿no? O sea, luego pasaremos el vídeo a cámara lenta a ver si te copiamos algún skill. No, que va, pero no, el proceso en sí mismo y tal, aplicado a un montón de cosas, creo que es muy útil. Y darle una oportunidad a Gemini CLI o Anti-Gravity CLI ahora cuando salga. Sí, ahora Y en junio ya pasa a ser Anti-Gravity CLI. sí, yo digo CLI, creo que lo digo mal, pero da igual. Eh, Sí, CLI. y nada, lo dicho a todos, que muchas gracias, nos vemos en otro Hecho con IA y de nuevo muchas gracias, Estela. Chao, Estupendo, chao. gracias. Hasta la próxima. Adiós.